Si hay algo que puede decepcionar a una persona que siembra, es que siembra lo que siembra y no dé fruto. Aquí tengo un testigo, el hermano Ricardo tenía un arbolito de tamarindo, ¿verdad, hermano? Y qué bonito estaba el arbolito de tamarindo. La mamá de la esposa del pastor Alex, que está allá en Ohio, Toledo, que salió de aquí de la iglesia, le regaló a mi esposa una plantita de tamarindo y estaba bien bonita la plantita en una maceta. Pero como yo no sé nada de plantas, mi esposa me hizo, no, llámele al hermano Ricardo, que él es jardinero, que él sabe, él hace jardín en la iglesia, que él plante ese árbol. Está tranquilo, no se puede discutir. Él es el que sabe, yo no sé de plantas. El hermano fue, plantó el arbolito estaba lo más bien en la maceta. Pero el problema de la transición de una maceta a la tierra, ocurrió un cambio. Y el árbol está allá, pero no da hoja ninguna. ¿Qué pasó? Pues pasó que la transición entre la maceta y la tierra, algo pasa. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Tiene mucho que ver. Porque si no damos fruto, algo está pasando. Y dice bendito el varón que confía en Jehová. Es decir, la pregunta que nos debemos de hacer primeramente, si yo confío en Dios, en todo lo que me pasa, lo bueno y lo malo. Muchas veces nosotros no entendemos que las necesidades que estamos pasando es para que Dios se glorifique. Yo decía en estos días en la radio que cuando Lázaro muere, la hermana de Lázaro le reclama a Jesús. Pero anteriormente en ese mismo capítulo, Jesús se queda 2 días más de lo estipulado. Y él dice, esto es para la gloria. La muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Sus hermanas no entendían que la muerte era para la gloria de Dios. Ellas querían ver a su hermano vivo. Y muchas veces nosotros no entendemos que por donde Dios nos pasa es para la gloria de Él. Entonces este pasaje en particular dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es decir, por donde estás pasando o por donde Dios te está pasando o por donde Dios te vaya a pasar, debes de confiar en Dios. Pero pastor, no tengo dinero, sigue confiando en Dios. Pero pastor, en la enfermedad, sigue confiando en Dios. Pero pastor, usted no sabe los problemas que yo tengo, sigue confiando en Dios. Pero pastor, ¿cómo puedo yo confiar en Dios con esta necesidad? Sigue confiando en Dios. La gente o las personas tienden a desconfiar en Dios cuando están en necesidad. Pero la Biblia está llena de pasajes donde nos indica que hombres y mujeres en necesidad confiaron en Dios. Eso le pasó a muchos hombres en la Biblia, que de repente llegó la necesidad. De repente llegó la angustia, de repente empezaron a pasar cosas en su vida que no estaban en pecado, no habían hecho nada malo, pero Dios se quería glorificar. Y cuando eso pasa en nuestra vida, tu corazón tiene que estar confiando en Dios. Pero ¿cómo se puede confiar en Dios cuando hay necesidad? Esa es la clave. No necesito ver lo que Dios va a hacer. Ni Dios necesita anunciar cuando lo va a hacer. Yo necesito confiar que Dios lo va a hacer. Oh, si va a alabar al Señor, alábele. Eso le pasó a Abraham. Eso le pasó a Sara. ¿Qué le había dicho Dios? Que iba a tener un hijo de promesa. Pero se desesperó. Y desconfió de lo que Dios podía hacer. Y muchos de nosotros, cuando Dios no actúa, cuando nosotros le pedimos, entonces tendemos a desanimarnos, tendemos a desilusionarnos, tendemos a decir, pues yo estoy orando, yo estoy pidiendo y Dios no contesta. Tranquilo, Dios va a responder. Pero confía en Dios. Confianza significa que no vas a dudar. ¿Cómo se siente una persona cuando tiene confianza con otra? Le dice usted, yo confío en ti.
Yo confío en tu palabra. Yo confío en que lo que me dijiste lo vas a hacer. Y entonces uno deposita la confianza en esa persona. Y esa confianza te permite creer. Y entonces tú estás confiando que esa persona, que esa situación no va a fallar. Pero de repente la persona falla. De repente eso no se da. Entonces tu confianza se siente traicionada. Déjame decirte algo, hermano. Jamás Dios traicionará tu confianza. Si tú confías en Dios, Dios también confía en ti. Ahora, la confianza que Dios ha puesto sobre nosotros no es cualquier confianza. Voy a alabarle a Dios en medio de la circunstancia. Voy a levantar las manos en medio de la prueba. Me voy a congregar en medio de una pandemia. Voy a dar aunque no tenga. Voy a servir aunque no tenga gana. Voy a cantar aunque no tenga deseo. Voy a hacer la voluntad de Dios aunque esté lleno de problemas. Voy a glorificar el nombre de Jesucristo. Voy a exaltar el nombre de Dios porque estoy confiando en Dios. Quiero alabar a Dios. Quiero exaltar a Dios. Quiero bendecir el nombre de Dios. Mi corazón está confiando en Dios. Pero cuando la persona desconfía, hay un dicho allá en Uruguay que dice: mal a tos le siento al gato. ¿Alguna vez un gato tosiendo? Bueno, cuando el gato está tosiendo porque está enfermo. Pero nosotros, cuando nuestra confianza es traicionada, entonces perdemos credibilidad. Jamás pierda la credibilidad en Dios. Pero pastor, es que Dios no me ha contestado. Ya te va a contestar. Pero es que Dios no me ha ayudado, ya te va a ayudar. Pero es que Dios no ha respondido, ya va a responder. Entonces el verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Es decir, ¿qué necesita una planta? ¿Qué necesita un árbol? Agua. El agua es lo que mantiene la raíz humectada. El sol es lo que le da la clorofila al verdor del pasto, de los árboles y de las plantas. Y entonces la Biblia le dice a usted y me dice a mí que de tu interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es: ¿cómo está mi río en esta mañana? Puede ser que no esté corriendo o no esté fluyendo como debería. Pero si dentro de mí corren ríos de agua viva, entonces yo estaré plantado en la casa de Jehová. Y aunque haya calor, y aunque haya invierno, y aunque haya necesidad, y aunque haya terremoto, y aunque haya viento, y aunque haya peste, y aunque haya tormenta, yo estoy plantado en la casa de Dios. Yo estoy creciendo en la casa de Dios. Yo estoy fundamentado en la casa de Dios. Yo estoy dando color en la casa de Dios. Yo estoy floreciendo en la casa de Dios. Yo estoy en la casa de Dios porque he sido plantado en la casa de Dios. Y voy a dar fruto en la casa de Dios. Y voy a estar plantado en la casa de Dios. Y Dios me está alimentando. Y Dios me está sustentando. Y Dios me está bendiciendo. Y Dios se lleva la gloria. Y Dios se lleva la... Estoy plantado. Estoy plantado. Nada me va a arrancar. Nada me va a quitar. Nada me va a mover. Soy inamovible en la casa de Dios. Tengo pruebas, pero estoy plantado. Estoy en necesidad, pero estoy plantado. Tengo pruebas, pero estoy plantado. La gente me critica, pero estoy plantado. El viento sopla fuerte, pero estoy plantado. Porque estoy plantado en la casa de Dios. Oh, si va a alabar al Señor, alábele. Santo. ¿Sabe por qué las palmeras del trópico no son arrancadas en un huracán categoría 5? Porque la palmera no crece como un árbol corriente. Las palmeras crecen en agua salada. Y el agua salada no puede alimentar a una palmera. Entonces, la misma longitud que tiene la palmera hacia arriba, la tiene hacia abajo.
¿Por qué? Porque tiene un significado. La raíz de la palmera va buscando el nutriente del agua dulce hasta que llega donde hay agua dulce. Y ahí donde hay agua, también hay piedras. Entonces la raíz de la palmera se empieza a entrelazar con las rocas que hay abajo, que está fluyendo agua. Entonces cuando viene un huracán categoría 5, categoría 7, con vientos huracanados de 150 kilómetros por hora, de 200 kilómetros por hora, que arranca casas, que levanta trailers, que tira carros, la palmera se sacude a tal magnitud que se dobla hasta tocar la arena a los cocos. Pero el huracán no la puede arrancar, porque ha crecido de la misma manera hacia abajo. Y cuando tú estás plantado en la casa de Jehová, como debe de ser, viene el viento, pero no te mueve. Te mueve, pero no te quita. Te sacude, pero no te arranca, porque estás plantado. Y no estás plantado de una forma natural, sino de una forma espiritual. Y cuando el árbol da fruto, ¿qué privilegio tiene el que siembra? Imagínate que tú siembras papas, no vas a recoger naranjas. Es decir, que el sembrador sale a sembrar y espera el fruto de la siembra. Yo no sé si te has preguntado tú, ¿qué clase de fruto estoy dando para Dios? ¿Qué tipo de fruto soy yo en la iglesia? ¿Soy un fruto de que los demás se pueden alimentar? ¿Soy un fruto en el cual yo puedo bendecir a los demás? Donde aquel hombre, aquella mujer se puede arrimar a mí y yo voy a tener una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una oración restauradora. Soy un hombre y una mujer que estoy plantado en la casa de Jehová y que estoy dando fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo se puede dar fruto cuando no estás en la estación adecuada? Evidentemente que en invierno no hay cosecha, a no ser que sea artificial. Y muchos de nosotros pasamos por diferentes etapas. Hay algunos que en este momento están en el invierno. Quiere decir que no hay fruto. Quiere decir que el fruto está debajo de la tierra, pero no se puede desarrollar porque hay mucha lluvia, hay mucho frío, hay mucho viento y el grano no da fruto. Hay otros que están en verano, que sí están floreciendo, pero aún así se están apagando. Hay otros que están en primavera y están bien florecidos. Y cuando estamos en primavera todo está bien, porque es la mejor estación del año, porque no hace frío, no hace calor, es primavera. En la primavera la vegetación está en todo su esplendor. En la primavera las bestias del campo se reproducen. La primavera es la mejor época del año. Y muchos de nosotros cuando estamos en primavera todo está bien, pero también va a llegar el otoño, donde se cae la hoja. Y va a volver el invierno. Y cada estación del año tiene algo en particular. Pero aquí este hombre nos dice que si yo estoy plantado en la casa de Dios, que no importa la estación por la cual Dios me vaya a pasar, yo estoy plantado. No en algo natural, sino en algo espiritual. Algo que me va a fortalecer y me va a alimentar y me va a sustentar, no importa por la estación que yo esté pasando. Y como yo estoy plantado en la casa de Dios, entonces yo siempre voy a estar dando fruto.
Hay personas que se cansaron de dar fruto. Imagínense que Dios nos diga también, yo estoy cansado de ayudarte. Estoy cansado de bendecirte. Estoy cansado de darte vida. Pero Dios no es así. Dios siempre está dispuesto a bendecir. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está dispuesto a oírnos. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Amén. Amén. Yo pensé que eso lo iba a poner contento. Viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará fruto. Imagínense, sequía. Todos entendemos que cuando hay sequía, evidentemente no va a haber mucha producción de nada. Yo le hago una pregunta. Usted y yo, que somos sobrevivientes de una pandemia, yo le hago una pregunta a usted, que hace 2 años estamos en pandemia. ¿Quién nos ha sostenido? ¿Quién nos ha ayudado? ¿Quién ha puesto el alimento sobre nuestras mesas y nos ha ayudado a pagar el mortgage de nuestra casa? ¿Quién? ¿Quién nos ayudó a pagar la cuenta de la luz, la cuenta del gas, la cuenta del mortgage, la cuenta del carro? ¿Quién? ¿Quién nos ayudó? ¿Lo ayudó el vecino? No. ¿Lo ayudó el gobierno? No. Fue la mano poderosa del Omnipotente que nos libró de la enfermedad, que nos libró del oprobio, que nos libró de la angustia, que nos libró de la muerte. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si hasta aquí nos ayudó, nos seguirá ayudando. Entonces Él se lleva la gloria, Él se lleva la alabanza, Él se lleva la adoración, Él se lleva la pleitesía. Él se lleva el reconocimiento. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Porque si estás plantado en la casa de Dios, darás fruto. Dile que está a tu lado, da fruto. Porque te miro ahí como que medio marchito, como el árbol de tamarindo. Y mi esposa toda afligida con ese arbolito. Ay, tan bonito que estaba el arbolito. Y yo que me iba a hacer, como mi esposa tristemente sufre de diabetes. La hermana le regaló ese arbolito porque dice que con las hojas del té, pues se controla la diabetes. Pues ni arbolito ni nada, porque pues el pobrecito arbolito se secó. Pero eso es algo natural. Se puede comprar otro árbol, se puede conseguir otro árbol, se puede colocar otra semilla. Pero lo que Dios pone en ti, di conmigo, lo que Dios pone en ti es para que dé semilla, es para que dé fruto. Imagínense que Dios maldijo a la higuera, porque cuando Jesús tenía hambre o quería comer del fruto, ¿alguien se acuerda de lo sabroso que son los higos? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo que tenía una tía que tenía una higuera grandísima. Y a la hora de la siesta íbamos con todos mis primos. Y eran unos cuantos. Mi tía tenía como 8 hijos. Parecíamos monkey colgados de esa higuera todos a la hora de la siesta. Comiendo higos verdes y maduros en pleno calor. Y los higos que estaban maduros se ponen casi como violetas. Y usted los parte y se come eso. Y el higo es riquísimo. Me acuerdo que mi abuela hacía dulce de higo. ¡Qué rico! Y cuando Jesús va caminando por un lugar y ve la higuera, se acerca a comer. Y la higuera no tenía nada. Qué triste es que alguien se acerque a tu vida siendo cristiano y que ni siquiera le puedas dar una palabra de aliento. Qué triste es que veas necesidad en tu familia, en tu hogar, en tus hijos y no puedas orar por ellos porque no tienes nada. No hay nada. Porque la Biblia dice que el que pide, recibe y el que busca, halla. Así que para recibir tengo que pedir y para hallar tengo que buscar. Y cuando hablamos de cosas espirituales, no se reciben de una manera material. Hay personas que piensan que el conocimiento bíblico que tiene, eso significa poder. Eso es conocimiento. El poder solamente lo da
Jesucristo. La unción solamente la da Jesucristo. El Espíritu Santo solamente lo da Jesucristo. Entonces la unción, el poder y el Espíritu Santo viene a través de una comunión con Dios. Por eso Jeremías dice en este capítulo: bendito el varón que confía en Jehová y que cuya confianza es Jehová. Por eso el salmista dice en los salmos: pacientemente esperé en Jehová y él respondió desde su lugar santo. David pasó por una cantidad de problemas. Fue perseguido por el rey Saúl. Lo quisieron matar en una cantidad de infinidad. Le levantaron muchos falsos, pero él seguía confiando en Dios. Y cuando tú confías en Dios, donde quiera que tú te muevas, la misericordia de Dios ahí va contigo. Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, yo no me muevo de este lugar. Entonces, estar plantado significa echar esa raíz espiritual donde yo voy a empezar a dar fruto espiritual. Y donde aquellos que me rodean, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, llámese iglesia, yo voy a tener fruto para dar. Y cuando Jesús se acerca a aquella higuera y ve que la higuera no tiene nada, definitivamente la maldijo. Pastor, ¿qué me quiere decir con eso? No, Dios no te va a maldecir jamás. Pero es triste un cristiano sin fruto, porque no tiene que dar. Porque va a llegar un momento que tu familia te va a necesitar, pero no vas a tener palabra. Vas a querer buscar a alguien más. ¿Por qué yo tengo que buscar a alguien más para ministrar lo que Dios me ha dado? ¿Por qué yo tengo que pedirle a alguien que venga a orar cuando yo puedo orar? Es la falta de fruto, es la falta de comunión, es la falta de espiritualidad, es la falta de estar en la presencia de Dios. Pero cuando tú estás en la presencia, entonces los cielos se abren, el aceite empieza a caer sobre ti como la barba de Aarón. Y tú te levantas renovado. Te levantas con fuerza, te levantas con fruto. Y si alguien te pide oración sin que te pida oración, tú ora. Y si alguien no está buscando palabra, tú como quieras se la suelta, porque lo que cargas lo quieres compartir. La gente lo que comparte, lo primero, dame tu contacto. Y comparte su contacto y comparte su Facebook y su página y su nombre y comparte el contacto. No, comportamos a Cristo. Compartamos el poder de Dios, compartamos la unción de Dios, compartamos la administración de Dios. Hay gente allá afuera que necesita que oremos por ellos. Hay gente allá afuera que necesitamos que pongamos las manos. Pero antes de ponerle la mano a alguien, deja que Dios te ponga la mano. Deja que Dios coloque la mano sobre ti y santifique todo tu ser para que cuando estés plantado empieces a dar fruto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle una alabanza fuerte a Jesús. Ahora el verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si hay algo que es fácil de engañar en nuestro corazón. El proverbista dijo: no seas sabio en tu propia opinión, que no te alaben tus propios labios. Aquel que dice que está bien es porque está mal. Aquel que dice al otro: yo estoy bien, es porque está mal. Tú no necesitas decir que estás bien. Deja que los labios de otro digan que tú estás bien. Deja que los labios de otro alaben que tú estás bien. Deja que los labios de otro reconozcan que tú vas bien. Deja que los labios de otro glorifiquen a Dios a través de ti porque tú estás bien. Pero cuando yo digo que estoy bien, entonces quiere decir que estoy mal. Porque engañoso es el corazón. Yo puedo pensar que estoy bien, pero la oración es la que determina si estoy bien. El Espíritu Santo es el que determina si yo realmente estoy caminando bajo la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo no me habla, si el Espíritu Santo no me redarguye, entonces yo estoy muy lejos de la presencia de Dios. ¿Quién me va a hablar a mí? Yo mismo. Por eso muchos
Quizás se molestan y hasta se enojan cuando son reprendidos o son exhortados o son corregidos porque no conocen la voz de Dios. Y como no conocen la voz de Dios, ¿quién los va a exhortar? ¿Quién los va a corregir? Pero cuando el Espíritu Santo descansa sobre ti, entonces el mismo Dios nos corrige y nos dice: hijo, estás mal, hija, estás mal, eso no me gusta, eso no está bien. Y entonces nuestra alma y nuestro espíritu se constriñe y lloramos y clamamos y hablamos en lengua y nos damos cuenta que la presencia de Dios está descansando sobre nosotros y le damos la gloria a Él por lo que Él está haciendo. Pero engañoso es el corazón. Y a veces nosotros podemos pensar que lo que estamos haciendo, que lo que estamos diciendo, que lo que estamos practicando está bien. Y Dios dice: no está bien. No es así como lo debes de hacer. No es así como te debes de conducir. No es así como debes de hablar. No es así como debes de comportarte. No es así como debes de hacer las cosas, porque engañoso es el corazón. Son muy pocas las personas que son realmente sinceras cuando hablamos de las cosas de Dios. Y que sinceramente, valga la redundancia, se sinceran y dicen: no, yo estoy mal, yo estoy caminando mal, yo estoy haciendo las cosas mal, Dios no le agrada lo que estoy haciendo. ¿Y qué cree que hace Dios? La Biblia dice Dios que el que se humilla, Dios lo exalta, pero que al altivo Dios lo mira de lejos. Uno de los peores pecados que puede cometer un hombre y una mujer es no examinar su corazón y ver si no hay camino de perversidad en él. El mejor escáner que tú puedes tener eres tú mismo. Cuando te miras al espejo y te dices tú mismo: hermanito, usted está mal. Usted está obrando mal, usted está haciendo mal, usted se está comportando mal, usted no está siendo obediente. Repréndase usted mismo, se va a asombrar. El apóstol Pablo dice que aquel que se mira en un espejo y después que deja el espejo se olvida. Y a veces nosotros nos olvidamos de quién es Dios. Pero yo le recuerdo en esta tarde que el Dios que predicamos en este púlpito es santo. Y es el Todopoderoso. Y es el que resucitó entre los muertos. Muchos piensan que la santidad es algo externo, pero la santidad es interna. Y cuando soy santo por dentro, entonces soy santo por fuera. Y yo necesito examinar mi corazón y ver si no hay algo que esté estorbando para que pueda dar fruto. Pastor, ¿usted cree que Dios me puede usar? Claro que sí. Pastor, ¿usted cree que Dios puede hacer maravillas conmigo? Claro que sí. Pastor, ¿usted cree que yo puedo hacer cosas grandes para Dios? Claro que sí. Pero deja que Dios examine tu corazón. Deja que Dios mire qué clase de fruto estás dando. Porque el fruto en la casa de Dios es comestible. Usted sabe que Jesús dijo que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Y usted sabe que lo que nace en el campo sin labrar la tierra se llama silvestre. El problema de lo silvestre es que no tiene el cultivo adecuado, la preparación adecuada, el mantenimiento adecuado. Creció lo que crece en el campo y se llama silvestre, crece a la voluntad de la naturaleza. Hay frutos que están en medio de la maleza, hay tremendas flores que están en medio de la maleza. Eso crece a la voluntad de la naturaleza. Hay cristianos que crecen, pero fuera de la voluntad de Dios. Cristianos que crecen como una planta silvestre. Pero el que está plantado en la casa de Dios da fruto. Y el fruto es bueno. El fruto es comestible. El fruto es codiciable. El fruto es una bendición. Porque está plantado, está cuidado, está bendecido en la casa
de Dios. Dele una alabanza a Jesús. Diga conmigo, debo de dar fruto. Diga conmigo, debo de dar fruto. Y no cualquier fruto. Un fruto que sea al 100%. Un fruto que traiga bendición, no solamente a ti personal, sino a la iglesia, a tu familia. Por eso a veces pueden ser muy fuertes las palabras de un predicador cuando nos dicen que solamente nosotros pedimos de una manera que es para nosotros. Yo quiero que Dios me bendiga a mí. Yo quiero que Dios me sane a mí. Yo quiero que Dios me multiplique a mí. Yo quiero que Dios me escuche a mí. Esas son oraciones egoístas. Oraciones que solamente quiero que Dios me bendiga a mí. Pero cuando el árbol da fruto, o cuando la planta da fruto, o cuando el grano da fruto, es indiscriminado. La mazorca se dobla de tantos granos de mazorca. El árbol de naranja se cae de tanta naranja o de manzana. Es decir, da fruto indiscriminado que hasta las aves del cielo bajan a comer de ese fruto. Cuando un cristiano da fruto indiscriminadamente, no está mirando a quién va a bendecir, sino que Dios lo bendice de una manera igual a todos. Por eso el que está plantado en la casa de Dios realmente da fruto, pero el que cayó como la semilla silvestre, el problema es que el fruto puede ser bueno, pero está rodeado de maleza. Y a veces nuestra cabeza tiene una cantidad de maleza y nuestro corazón está de la misma manera. Y aunque el fruto está dentro, no se puede visualizar porque la maleza, lo silvestre, tapa el verdadero fruto. Por eso cuando uno está plantado en la casa de Dios, la palabra hace su trabajo, el Espíritu Santo hace su trabajo, la oración hace su trabajo, el ayuno hace su trabajo, la vigilia hace su trabajo. ¿Qué hace? Limpia, corta, arranca, quita para que el fruto se pueda ver y pueda florecer y pueda llevar al 100%. Denle una alabanza a Jesús. Diga conmigo, estoy confiando. Diga conmigo, estoy confiando en Dios. Quizás estás en verano, quizás estás en invierno, quizás estás en primavera, quizás estás en otoño. Pastor, estoy en invierno. No miro nada. Pero acuérdate que estás plantado en la casa de Dios. Pero pastor, yo no miro nada, pero estás plantado. La diferencia de estar en invierno y estar plantado es que el fruto en cualquier momento va a dar. Pero si no estás plantado en la casa de Dios y estás en invierno, entonces ahí sí puede venir lo peor. Porque el problema de estar en invierno y no estar en Dios es que entonces el árbol puede ser arrancado. El árbol puede ser quitado. Y la Biblia habla en el libro de Mateo que el árbol que no dé fruto está pronto a ser. Una vez estaba predicando por allá por Washington en una serie de iglesias. Y entonces me tocaba predicar en la tarde y entonces Dios me da la palabra sobre ese libro. Y el título que yo le di, el hacha está puesta. Y allá le dije al asistente del pastor, consígueme un hacha. Un hacha a esta hora, yo no sé, vaya, cómprela, tráigame un hacha y un ladrillo. Y entonces yo prediqué, el hacha está puesta. Que hasta el día de hoy los hermanos se acuerdan. El hacha, dice la Biblia, Mateo, está puesta. Pronto a ser bajada. Porque aquel que no dé fruto, entonces será cortado. Imagínese que Dios está esperando que lo que nos ha dado, su palabra, su Espíritu Santo, sus bendiciones, nosotros demos fruto. Yo no puedo caminar en este mundo siendo un cristiano que se olvida quién es nuestro Dios. Yo no puedo caminar en este mundo tapando mis oídos y cerrando mis ojos sin saber de dónde viene mi socorro y mi bendición.
Pero si yo soy un hombre y una mujer que ha entendido que lo que tengo, que lo que puedo llegar a tener, que lo que puedo llegar a conquistar, que hasta aquí estoy parado es porque Dios me plantó en su casa, entonces yo voy a empezar a dar fruto y ese fruto lo voy a compartir y voy a bendecir, porque Dios es un Dios de bendición y no de maldición. Ahora diga conmigo, debo de dar fruto. Tenemos que dar frutos. Y esos frutos se ven en nuestras acciones. Esos frutos se ven en nuestro comportamiento. Esos frutos se ven en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de dirigirnos, en nuestra manera de servir a los demás, en nuestra manera de orar, de evangelizar y de buscar a Dios. Esos son los frutos que Dios da. Pero imagínese que pasan los meses y pasan los años y pasan los días y no damos fruto. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? Si Dios nos plantó en su casa, ¿por qué no estoy dando fruto? Y una de las características de no dar fruto es de nosotros decir de una manera sin pensar que no estoy dando fruto por la culpa de alguien. No doy fruto por mi propia culpa. No por la culpa de alguien más. Porque la misma semilla Dios la ha colocado en cada uno de sus hijos. El sembrador salió a sembrar. Se supone que la semilla que ha caído sobre nosotros es buena tierra. Pero ahora yo debo de cultivarla. Debo de cultivar la palabra. Yo le he dicho a ustedes que muchas veces yo esto lo hago solo, pero cada vez que agarro la Biblia le doy un beso. Es un sentir que tengo. Puede ser ridículo, ilógico, pero yo le doy un beso a la Biblia porque le doy gracias a Dios por su palabra. Es decir, lo más triste que puede haber en esta vida es hombres y mujeres desagradecidos. Desagradecidos. Aquellos hombres y aquellas mujeres que saben que lo que tienen o que lo que pueden conseguir, que llegaron a tener un hogar, que llegaron a tener familia, que llegaron a tener bienes y dicen, no, esto lo tengo por mí. Ay, hermanito querido, estás caminando en la cuerda floja. Porque lo que tienes no es tuyo. Lo que tienes tiene un dueño. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada de lo que nosotros tenemos en este mundo es nuestro, le pertenece a Dios. Y Dios es el que se lleva la gloria y la alabanza por lo que nos presta o nos concede. Qué bendición tener una familia, pero qué bendición es aún más bendecir a mi familia con otras familias. Qué bendición es tener la palabra, pero más bendición es compartir la palabra. Y eso es lo que debemos de aprender cuando estamos plantados en la casa de Dios, a dar fruto. Diga conmigo, debo de dar fruto. Si no estás dando fruto, deja que Dios te pode un poco. ¿Verdad, hermano? Hay que podar los árboles para que crezcan, ¿no? Deja que Dios nos pode. Deja que Dios te dé unos tijeretazos espirituales y te quites todas esas raíces secas y hojas muertas que hay en nuestra vida espiritual. Para que florezcas, para que crezcas y para que los demás se puedan acercar a ti y tomar de ese fruto. ¿Cómo, pastor? A través de tus actos, a través de tus acciones, a través de tu comportamiento, a través de palabras de sabiduría que saldrán de ti, a través de una oración, a través de algo que Dios te dio conocimiento en la Biblia y lo comparte. Esa persona, ese amigo, esa amiga, ese hermano, ese pariente, va a ser su vida bendecida a través de ti. Pero no eres tú, es Dios a través de ti. Y eso es lo que significa estar plantado en la casa de Dios. Cuando estás plantado en la casa de Dios, nunca estarás sin dar fruto, porque Él estará constantemente renovándonos,
llenándonos, saturándonos de su presencia, dándonos cada día más sabiduría, más sapiencia, más entendimiento, más fortaleza como la palmera. Y no importa lo que pase, lo que venga, lo que acontezca, estás plantado en la casa de Dios. Y como Él es el que sustenta la planta, y como Él es el alfa y el omega, y como Él las corrientes de río y de agua viva, y como Él es el principio del fin, entonces todo te saldrá bien. Espero que este mes que ya está corriendo y que va a terminar, ya estamos en el tercer mes del año, que usted vaya creciendo como la luz de la aurora y no disminuyendo. Hay cristianos que en vez de crecer empiezan a menguar. Hay cristianos que en vez de avanzar se estancan. Hay cristianos que se sienten bien en el status quo. Es decir, recibo pero no hago nada. Pido pero no doy. Voy a la iglesia pero no me muevo. Es el status quo. No hago nada. Yo no creo que Dios se agrade de esa manera. Yo no creo que Dios esté contento con un hombre y una mujer que solamente quiere recibir lo que Dios le puede dar, pero que no quiere dar lo que Dios le da. Y la Biblia me dice a mí que es mejor dar que recibir. Dar aquello que Dios nos ha compartido. La sanidad espiritual, la bendición económica, la palabra de aliento, la sanidad divina. Eso que Dios te ha dado, Dios quiere que lo compartas. ¿De qué me sirve a mí el conocimiento bíblico si no lo comparto? ¿De qué me sirve a mí saber que Jesús es Dios si no me levanto y agarro mi Biblia y me voy a evangelizar o me involucro en un estudio y le hablo a la gente y le comparto de quién es nuestro Dios? Hablamos de mucha gente que dicen que está de una manera inequívoca, sí. Que vive una doctrina equivocada, sí. Que no está bien la manera que están creyendo, sí. Pero ¿qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha dado? ¿Cómo lo comparto? Compartía con alguien en estos días. A mí me encanta la radio y la televisión, no por estar saliendo, sino porque es una manera de evangelizar este mundo. He tenido muchas experiencias predicando a través de la radio, detrás de un micrófono sin que nadie me mire, pero está saliendo por otro lado. He tenido llamadas de diferentes países de gente que escucha el mensaje y ahí mismo se arrepiente o ahí mismo Dios hace un milagro. Todo lo que pueda usar para la gloria de Dios debe ser usado, pero para bien. Imagínense que Dios ha compartido la revelación de su nombre, la revelación de su palabra, la administración de su Santo Espíritu, pero yo como estoy en un status quo no doy fruto. Pudiendo sacar tiempo para evangelizar, pudiendo sacar tiempo para ir a dar un estudio, pudiendo sacar tiempo para orar, para ayunar, para meterme en la palabra, no lo hago porque estoy en un estatus pasivo que no doy fruto. Y entonces el hacha está puesta y en cualquier momento se baja. Y los cementerios están llenos de sueños cristianos que no se cumplieron. Porque lo voy a hacer, y así se pasan los días y así se pasan los años y nunca se hace. No, yo tengo que dar fruto. Y cuanto más me esfuerce, más fruto. La visión de Dios son las almas. No la visión de tener dinero, ni de tener casa, ni de tener ciudadanía. Lo digo y lo voy a repetir hasta el cansancio. Hay gente que quiere la ciudadanía de Estados Unidos, pero pierde la ciudadanía del cielo. Yes, I had the paper. I speak English. I'm American citizen. So, pero eso no te sirve para entrar al cielo. Pero maybe, okay, I don't speak English very well. Pero sí hablo un lenguaje universal, que es el lenguaje del Espíritu Santo. Y en ese lenguaje es que entramos en el cielo. Con ese lenguaje. Qué hermoso y qué glorioso es cuando el cristiano empieza a dar fruto. Cuando ves que cuando uno llega a la iglesia arrancado, dicen allá en Venezuela. El 80% de nosotros venimos arrancados a la iglesia, sin trabajo, sin dinero, sin familia, enfermos, arrancados completamente, destruidos por Satanás.
pero con un corazón deseoso de la presencia de Dios. Y Dios te mira y Dios nos ve. Y Dios dice, hijo, yo te estaba esperando. Este es mi momento. Y ahí viene uno todo cabizbajo y lleno de problemas y de enfermedades. Y pasas al altar y no lo ves, pero Él pone tu mano sobre ti. Y estabas enfermo y te sana. Y tenías dolencia y se van. Y no tenías nada y empiezas a tener. Porque Él es un Dios de misericordia. Y estaba enfermo y lo sanó, y estaba destruido y lo restauró, y no tenía nada y lo bendijo. Pero de repente, aquella persona que vino y no tenía nada y de repente empieza a tener, entonces su corazón se llena de cosas, porque engañoso es el corazón del hombre y perverso. Y dice, lo que tengo es mío y nadie me lo ha dado. Y entonces Dios dice, ¿cómo que nadie te lo dio? Alguien tiene que haber intervenido para sanar tu cuerpo enfermo. Alguien tiene que haberte proveído para esa necesidad que traías. Y fue la intervención divina de Dios y su Santo Espíritu operando en un cuerpo que estaba enfermo y en un lugar donde no había nada y ahora hay en abundancia. Entonces el hombre que confía en Dios, entonces aún confía más en Dios. Y entonces aunque Dios dé y aunque Dios quite, como dijo aquel hombre, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando un hombre y una mujer confían en Dios, entonces nada ni nadie te quitará del lugar donde has sido plantado. Ojalá que en esta noche, si no estás dando fruto, te des cuenta que tienes que dar fruto y que dejes que el Espíritu Santo, como una tijera física, empiece a podarte. Todas esas raíces que están secas y esas hojas que están tapando el fruto. Aquellos que saben de planta, aquellos que saben de jardinería, saben que hay un momento que el fruto, el árbol tiene que ser podado. Aquí en la iglesia hay unas rosas preciosas, pero se podan como 3 o 4 veces al año. Y cuando usted ve que está podada la rosa, no hay nada. Pero de repente cuando viene la primavera y viene el verano, empiezan a salir todas esas rosas y se ven hermosas. Así tenemos que ser nosotros. Dejar que Dios nos pode, que Dios nos corte. Que Dios quite todo aquello que está estorbando para dar fruto. Y entonces cuando empieces a dar fruto, entonces Dios se glorificará. Y a través de tu fruto, muchos más serán bendecidos. Pero es muy egoísta pensar cuando solamente vengo a la iglesia para que Dios me dé, para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude. Y yo no quiero hacer nada para Dios. Hay gente que no quiere hacer nada para Dios. Hermano, ¿me puede ayudar? No tengo tiempo. Hermano, ¿puede hacer esto? No puedo. Hermano, ¿vamos a evangelizar? No puedo. Mire, yo cargo un remordimiento que lo voy a cargar hasta el día de mi muerte. Porque el que fue mi pastor, mi primer pastor, él era un hombre joven y yo un recién convertido. Yo trabajaba en mi negocio y entonces mi celular suena. Eran como las 4 de la tarde. Y entonces él me llama y me dice, hermano Héctor, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Estoy trabajando. Mentira, yo iba para mi casa. Que yo lo iba a invitar a que me fuera, que me ayudara a evangelizar. Ay, pastor, yo no puedo, estoy trabajando y todavía no he terminado. Mentira. Ya había terminado mi trabajo e iba para mi casa. Llámele como le quiera llamar. Pero yo podía haber ido con él. Y no fui porque no quise. Al año mi pastor murió. Y eso lo cargo en mi espíritu. Después tuve 2 pastores más después de él. Y a eso sí le serví con todo. Le serví a Dios y le serví a ellos. Trabajé con ellos, estuve al lado de ellos. Para lo que me necesitaran, ahí estaba con ellos. Mi tiempo, dinero, fuerza, juventud, ahí estuve con ellos.
hasta que Dios me llamó al ministerio. Pero siempre cargo eso en mí. Y siempre Dios me lo recuerda, porque esa fue una falta muy grave, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia que le es pecado. Y a veces el creyente tiene más excusas y pretextos que voluntad para hacer la voluntad de Dios. Las excusas siempre van a estar, pero la voluntad de Dios siempre también va a estar ahí. Y es mejor hacer la voluntad de Dios que hacerle caso a las excusas. Porque por esas excusas yo me puedo perder, pero por la voluntad de Dios yo me puedo salvar. Hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios se glorifica al Señor. Hacer la voluntad de Dios hace retroceder al diablo. Hacer la voluntad de Dios se glorifica al cielo. Hacer la voluntad de Dios se salvan las almas. Hacer la voluntad de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Diga conmigo, doy fruto. Dígalo de nuevo, doy fruto. Seamos personas que dan fruto dentro de la iglesia. Seamos personas que traen bendición a la iglesia. Seamos personas que podemos bendecir, no de una manera económica, sino de una manera espiritual. Hay gente que necesita bendición espiritual. Palabra no de hombre, palabra de Dios. No adivinos, palabra de Dios. Usted va a escuchar que yo siempre digo, sí, hermano, a mí el Espíritu Santo me habla. A mí Dios me habla. Yo no estoy en esto porque caí como paracaidista. Es más, yo estoy en el Evangelio porque yo era católico. Y católico de los buenos. Rezaba el rosario, el Ave María, prendía velas, le oraba a María, me casé por la iglesia. Hice el catequismo, pero yo me estaba bañando en el baño. Un domingo, al mediodía, mi esposa cocinando. Eduardito era pequeñito. Y no sé si había nacido Ivana todavía. O sí, Ivana había nacido. Era una bebita. Eduardo tendría 2 años y Ivana tendría unos meses. Y de repente, hermano, bañando una voz. Una voz que, ay Señor Jesucristo, aquí, que dice, busca la iglesia. Y cuando yo escuché la voz, cerré la llave, salí medio bañarme y voy a la cocina y le digo a mi esposa todo asustado, tenemos que ir a la iglesia. Sí, ahora no podés, el domingo que viene vamos a misa. No es ahí donde tenemos que ir a la iglesia. Eso hace 27 años. Y yo no pasé por ninguna iglesia, sino que llegué a la única iglesia que Jesús aprueba. Y es la iglesia donde se predica y se bautiza en el glorioso nombre de Jesucristo. Así que Dios sí habla. Hay muchos que quieren ser predicadores. Y eso es bueno. Pero si no tienes el llamado, es de gusto. Yo nunca pensé que iba a ser predicador. Nunca pensé que tendría que ser pastor. Jamás pasó por mi mente. Es más, yo me burlaba de los cristianos. Imagínate que hace muchos años atrás en Uruguay tenía un compañero de trabajo que se llamaba José. Y nosotros éramos impíos. Y José se había convertido, creo que a los testigos. Y nosotros le tomamos el pelo a José y le decíamos, ay, ya vas a llevar el diezmo. Y él nos hablaba con amor, con cariño. Y nosotros le tomábamos el pelo y nos burlábamos. Y digo, y si José supiera que ahora yo soy predicador. Yo nunca en mi vida pensé que tendría que ser pastor. Nunca en mi vida me imaginé que iba a predicar la palabra, pero cuando tenía 17 años y estaba en la high school, estaba reunido en una plaza con mis amigos y yo les dije a mis amigos, yo un día me voy a ir de Uruguay y voy a conocer el mundo. Y dije, tú eres un soñador, eres un loco. Llegaron los 20 años, 21 años y a los 20 años conocí 23, 22. A los 22 años conocí a mi esposa, a los 23 nos casamos y me vine a los Estados Unidos. Pasaron unos años, me convierto al evangelio. Dios me llama como evangelista. Mi primer viaje como evangelista fue al país de Venezuela. Y cuando el avión está por llegar a Venezuela, entonces Dios me habla en el avión y me dice,
¿te acuerdas lo que dijiste cuando tenías 17 años? Y yo empecé a llorar. Sí. ¿Y tú dijiste que ibas a conocer el mundo? Sí. Pero lo vas a conocer predicando mi palabra. Y yo conozco muchos países. ¿Sabe lo que conozco de los países? Conozco el hotel y los lugares donde me llevan a predicar y otra vez al hotel y al aeropuerto para regresarme. Sí conozco porque Dios sí me ha llevado a predicar y me llevará a predicar su palabra. Y ese es el mejor trabajo que he hecho en mi vida. Tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. Porque ¿de qué me sirve el evangelio si no doy fruto? Para decirle a la gente o señalar a la gente que la gente está equivocada con la doctrina que tiene, pero yo no estoy haciendo nada para ayudarlos. Es como aquellos que piensan que solamente necesitan recibir, pero no dar. ¿Sabe, hermano? Yo he invertido miles de dólares en la radio y en la televisión, de mi bolsillo, no de la iglesia, de mi bolsillo. Pero ¿sabe lo que me ha dicho Dios? Síguelo haciendo, hijo. Porque no lo vas a ver donde tú estás, pero lo vas a ver un día cuando estés aquí conmigo. Y eso es lo que me mantiene creyendo en ese ministerio. Predicar en la radio, predicar en la televisión. Usted no ve a nadie y nadie viene a donde uno está, pero Dios lo está ministrando y Dios lo lleva a una iglesia y Dios le revela su palabra. Y el día que estemos todos allá con el Señor, entonces le daremos gloria, honra y alabanza. Amén. ¡De fruto! ¡De fruto! A veces por no dar fruto es como el arbolito de tamarindo se seca. Por no dar fruto es como la higuera que Jesús maldijo. Imagínense no dar fruto cuando tenemos esta palabra que es profética, esta palabra que es santa, esta palabra que da vida eterna, esta palabra que sana, esta palabra que se multiplica, esta palabra que tiene tanto poder que el diablo tiembla cuando la escucha. Si usted piensa que no tiene, si tiene a Jesucristo, lo tiene todo. Y si tiene a Jesucristo, entonces debemos de dar fruto. Demos fruto. Que las personas vean en nosotros que realmente Jesucristo vive en nosotros y no que estamos vestidos de una falsa religión. Porque a veces lo que hay en la iglesia es religión. Hay conocimiento, pero no hay espiritualidad. Hay palabra de hombre, pero no palabra del Espíritu. Dios es espíritu, es verdad y es vida. La Biblia me dice, me indica a mí que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, la oración no pasó de moda, el ayuno no pasó de moda, la vigilia no pasó de moda, la santidad no pasó de moda. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él merece la gloria, Él merece la alabanza, Él merece la adoración, Él merece la pleitesía. Él es dueño de la santidad del cielo y de la tierra. Él es dueño, Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él es Dios sobre todas las cosas. Él se lleva la gloria, Él se lleva la alabanza, Él se lleva la adoración. Debo de dar fruto para Él.